Mi hijo se quedó callado mientras su esposa ordenaba que me sacaran de su casa como a un perro. Todo por no vestir ropa de marca. Ella sueña con heredar mi bodega de 10 millones de euros, y él no se atreve a contradecirla. Pero ambos olvidan un detalle crucial: la firma que aprueba cada euro que gastan sigue siendo la mía. Se arrepentirán de sus palabras y de sus actos. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Carmen. Ya he pasado los 68 inviernos y soy la fundadora de Bodegas Morales. Construí mi empresa desde la nada, con estas manos que ahora ven arrugadas. Manos que han conocido la tierra, la poda de la vid y el frío de las madrugadas. He dirigido a cientos de hombres y he cerrado tratos de millones de euros. Creía, sinceramente, que ya no quedaba nada en el mundo que pudiera doblegarme. Estaba equivocada. La humillación llegó en la casa de mi propio hijo, en la fiesta de cumpleaños de mi nieto. Llegó de la boca de mi nuera, Isabel. Su voz, tan clara y afilada como un cristal roto, cortó el murmullo de la cena. Seguridad, dijo en voz alta, aunque allí no había más seguridad que la soberbia que la rodeaba. Por favor, saquen a esta pobre de la mesa. Está molestando a los invitados. Esa pobre, era yo. El silencio que siguió fue más pesado que una lápida. 20 pares de ojos, de amigos suyos de Marbella y Sotogrande, se clavaron en mí. Vi la lástima en algunos, la curiosidad en otros. Pero en el rostro de mi hijo Mateo, solo vi el suelo. No se atrevió a mirarme. Pero esa noche no empezó así. Empezó, como tantas otras veces, con la ilusión de una abuela. Había pasado las últimas 3 semanas tejiendo un jersey de lana para Hugo, mi nieto. Cumplía 5 años. Elegí una lana suave, de color azul mar, como sus ojos. Mientras llamaba al timbre de su enorme casa, apretaba la bolsa de regalo contra mi pecho. Era un regalo humilde, lo sé. No era una consola de videojuegos ni un viaje a un parque temático. Eran solo horas de mi tiempo, hebras de mi cariño. La puerta la abrió Isabel. Sus dedos, con una manicura perfecta, se aferraban al pomo de la puerta como si fuera el cetro de una reina. Me miró de arriba abajo. Yo llevaba mi mejor vestido, uno negro, sencillo. Claramente, no era suficiente. Ah, eres tú, dijo. Su voz tenía ese tono que reservaba para mí. Un tono que me hacía sentir como una mancha en su alfombra impecable. Hola, Isabel. Feliz cumpleaños para Hugo. Le he traído una cosita. No se apartó para dejarme entrar. Su mirada seguía recorriendo mi ropa, mi pelo recogido, mis zapatos cómodos. Mateo aún se está arreglando. Pasa. Los demás ya han llegado. Y entonces lo vi. El salón estaba lleno de gente que parecía sacada de una revista de sociedad. Hombres con relojes caros y mujeres con joyas que brillaban más que las luces de Navidad. Y yo, en medio de todo aquello, me sentí pequeña. Invisible. Hasta que una vocecita gritó, «Abuela Carmen». Mi Hugo corrió hacia mí, con sus brazos abiertos y una sonrisa que era todo sol. Lo abracé con todas mis fuerzas. Olía a tarta de chocolate y a inocencia. Por un instante, solo por un instante, todo estuvo bien. Pero ese instante se rompió. Como se rompió todo lo demás esa noche. No recuerdo haber caminado hacia la puerta de salida. Solo recuerdo el latido de mi corazón en los oídos, sordo y violento. Y el peso de todas esas miradas en mi espalda. Cuando llegué a mi coche, me senté en el asiento del conductor y me miré en el espejo retrovisor. Vi a una mujer de 68 años, con el pelo un poco alborotado por el abrazo de su nieto y los ojos brillantes de lágrimas contenidas.
Vi exactamente lo que Isabel quería que todos vieran. Una pobre anciana. Pero esa pobre anciana que acababan de echar de la mesa, era la dueña de la empresa que firmaba las nóminas de Isabel cada mes. El dolor se fue calmando. Y en su lugar, creció algo más. Algo frío. Algo afilado. Algo parecido a una decisión. Mientras conducía por las calles silenciosas de la ciudad, mi mente no dejaba de dar vueltas. No solo a lo que acababa de pasar, sino a todo lo que nos había llevado hasta allí. Años de pequeñas humillaciones, de silencios incómodos. Recordé la boda. Isabel venía de una de esas familias de nuevos ricos. Gente que había hecho dinero rápido y que vivía obsesionada con las apariencias, con el qué dirán. Su casa era una fortaleza de marcas de lujo y sonrisas falsas. Mi Mateo, mi chico de corazón noble, cayó en esa red dorada. Al principio, yo estaba feliz por él. El amor a veces nos ciega. Pero poco a poco, empecé a ver el cambio. Mi Mateo, el que siempre me llamaba para contarme sus cosas, empezó a llamarme menos. Sus visitas se hicieron más cortas, más formales. Era como si su esposa le hubiera puesto una correa invisible, ajustándola cada vez un poco más. Vivían en una casa que no podían permitirse, conducían coches que no podían pagar. Todo era un préstamo de los padres de Isabel. Una jaula de oro. Y en esa jaula, mi hijo había olvidado cómo volar. Había olvidado quién era. Me vino a la mente una comida familiar, hace un par de años. Estábamos celebrando mi cumpleaños. Uno de los tíos de Isabel, un hombre con un reloj que valía más que mi primer coche, me preguntó con falsa curiosidad cómo había empezado yo con las bodegas. Antes de que pudiera responder, Isabel se rió. Una risa corta, como el tintineo de un cubito de hielo. Carmen tuvo unos comienzos muy humildes, dijo, y la manera en que pronunció la palabra, humildes, sonó como si fuera una enfermedad. Tuvo que trabajar muy duro. No como otros, que ya nacemos con ciertas ventajas. Miré a Mateo. Esperaba que dijera algo. Que me defendiera. Pero él solo bajó la mirada y se concentró en cortar su filete. Su silencio, en ese momento, me dolió más que las palabras de su mujer. Esa noche, mientras volvía a mi casa, comprendí algo. El desprecio de Isabel no era solo hacia mí. Era hacia todo lo que yo representaba. El trabajo duro. El valor de ganarse las cosas por uno mismo. La idea de que el carácter de una persona no se mide por la marca de su bolso, sino por la bondad de su corazón. Ella veía mis manos, curtidas por años de esfuerzo, y sentía asco. Yo veía las suyas, suaves y perfectas, y sentía pena. Porque unas manos que nunca han tocado la tierra, que nunca han luchado por nada, son unas manos vacías. Su problema no era que yo llevara un vestido sencillo. Su problema era que mi existencia le recordaba que todo su mundo de lujo y apariencias era frágil. Era falso. Y esa noche, en la fiesta de mi nieto, había decidido que ya no quería tener ese espejo delante. Había decidido que tenía que romperlo. Las palabras de Isabel resonaban en mi cabeza como un eco persistente. Saquen a esta pobre de la mesa. Pobre. Una palabra tan corta, pero que llevaba el peso de una sentencia. A las 6 de la mañana, mucho antes de que saliera el sol, ya estaba en mi coche, de camino a las bodegas. El edificio estaba en silencio, sumido en la penumbra del amanecer. Pero mi mente era un hervidero. La tristeza de la noche anterior se había transformado. Se había enfriado, endurecido, hasta convertirse en acero. Entré en mi despacho, en la última planta. El que tiene las ventanas que miran directamente a nuestros viñedos más antiguos. Me senté en mi escritorio de caoba,
El mismo desde el que he dirigido esta empresa durante 30 años. Aquí, yo no era la madre de Mateo. No era la abuela de Hugo. Aquí, yo era Carmen Morales. Y la mujer que me había humillado anoche era, simple y llanamente, una de mis empleadas. Llamé a mi asistente personal, Elena. Lleva conmigo más de 20 años. Es una mujer discreta, leal y tan sabia como los robles que usamos para nuestras barricas. Elena, buenos días, le dije cuando entró. Mi voz sonaba firme. Sorprendentemente firme. Necesito que me traigas un expediente. Discretamente. El de Isabel, la esposa de Mateo. Elena no hizo preguntas. Solo asintió. Sabe leerme la mirada mejor que nadie. Media hora después, tenía la carpeta sobre mi mesa. Era una carpeta de color beige, de apariencia inofensiva. Pero lo que contenía era veneno. Isabel trabajaba como directora de marketing. Un puesto importante, con un sueldo de 90.000 euros al año. Más de lo que la mayoría de la gente gana en 2 años. Su expediente estaba lleno de evaluaciones de rendimiento excelentes. Ambiciosa, dinámica, orientada a resultados. Palabras. Palabras vacías. Pero al final de la carpeta, encontré lo que buscaba. Enganchado con un clip, casi como una ocurrencia tardía, había otro sobre. Dentro, 3 quejas formales. La primera era de Montserrat Pons, una mujer de 61 años del departamento de contabilidad. Isabel la había humillado en una reunión, llamando a sus métodos obsoletos y sugiriendo que debería dejar paso a mentes más jóvenes. La segunda era de Roberto Vargas, de soporte informático. 58 años. Isabel le había exigido que hiciera horas extra para proyectos personales de ella, mientras se quejaba de su lentitud y de que ya no estaba para estos trotes. La tercera me heló la sangre. Era de Juana Rodríguez. Supervisora de limpieza. 63 años. Isabel se había quejado a Recursos Humanos de que Juana era poco profesional y no entendía órdenes sencillas. ¿El crimen de Juana? No haber podido cambiar la limpieza de una sala de reuniones para un capricho de última hora de Isabel. A causa de esa queja, Juana fue trasladada al turno de noche. Leí cada palabra. Y comprendí que lo de anoche no había sido un incidente aislado. No era personal. Era un patrón. Un patrón de abuso de poder contra aquellos que ella consideraba inferiores. Especialmente los mayores. Los que, como yo, representaban un mundo que ella despreciaba. Cerré la carpeta. El sol empezaba a despuntar sobre los viñedos, tiñendo el cielo de un naranja suave. Pero dentro de mí, todo era oscuridad y hielo. Esto ya no se trataba de una madre herida. Se trataba de una jefa protegiendo a su gente. Se trataba de justicia. Tenía todas las pruebas en mi mano. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Pero antes de contarles mi siguiente paso, me gustaría preguntarles a ustedes, quienes me escuchan con tanta atención, si estuvieran en mi lugar, ¿qué habrían hecho? Déjenme sus pensamientos en los comentarios, me interesaría mucho leerlos. Cualquiera en mi posición podría haberla despedido. Una llamada a Recursos Humanos, una firma en un papel, y todo habría terminado. Pero eso habría sido demasiado fácil. Demasiado rápido. Un despido le habría permitido a Isabel convertirse en una mártir. Habría corrido a los brazos de mi hijo, llorando sobre la injusticia, pintándome a mí como la suegra malvada que usaba su poder para una venganza personal. Y Mateo. Mateo la habría creído. No. La lección que Isabel necesitaba aprender no estaba en una carta de despido.
Estaba en el trabajo. En el trabajo de verdad. Llamé a Elena de nuevo. Cuando entró, yo ya tenía el plan trazado en mi cabeza. Elena, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Vamos a crear una nueva iniciativa en la empresa. Algo innovador. La llamaremos, el programa de liderazgo integral. Elena levantó una ceja, intrigada. Será un programa piloto, continué, disfrutando de cada palabra. Diseñado para que nuestros directivos de nivel medio comprendan todos los aspectos del negocio, desde la base. Una experiencia de inmersión total. Los participantes rotarán por diferentes departamentos, empezando por producción. Elena me miró fijamente. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Entendió al instante. Y para lanzar este prestigioso programa, añadí con un toque de ironía, necesitamos a una candidata excepcional. Alguien con dinamismo, ambición y orientada a resultados. Alguien como, la señora Isabel Morales. El resto fue pura burocracia. O, mejor dicho, puro teatro. A las 11 de la mañana, Sofía, la directora de Recursos Humanos, llamó a Isabel a su despacho. Le comunicó, con toda la formalidad del mundo, que había sido seleccionada por su excelente trayectoria para inaugurar el nuevo y emocionante programa de liderazgo integral de la compañía. Su primera asignación, de 3 semanas de duración, sería en la línea de embotellado. Más tarde, Elena me contó la reacción de Isabel. Al principio, se mostró arrogante. Dijo que debía de haber un error, que su tiempo era demasiado valioso para jugar a ser obrera. Intentó negarse. Intentó llamar a su supervisor directo, el mismo que había ignorado las quejas contra ella. Pero Sofía fue inflexible. Le explicó que la decisión venía de muy arriba. De la propia presidencia. Y que negarse a participar sería considerado un acto de insubordinación grave. Isabel no tuvo más remedio que aceptar. Salió del despacho de Recursos Humanos con el rostro desencajado, sin entender nada. En su mundo, las cosas no funcionaban así. En su mundo, ella daba las órdenes. No las recibía. Estaba tan cegada por su propia soberbia que ni por un segundo se le ocurrió conectar esta oportunidad de desarrollo profesional con la humillación que me había hecho sufrir menos de 24 horas antes. No sospechaba nada. Y eso hacía que mi plan fuera aún más perfecto. La partida de ajedrez había comenzado. Y yo acababa de mover mi reina. El lunes siguiente, Isabel comenzó su primer día en la línea de embotellado. Desde mi despacho, a través de una de las cámaras de seguridad que enfocaban la zona de producción, pude verla. La imagen no tenía sonido, pero no lo necesitaba. La expresión de su rostro lo decía todo. Llevaba el mono de trabajo reglamentario, de un color gris sin alma, y una redecilla en el pelo. Su manicura francesa, que siempre lucía impecable, parecía ridículamente fuera de lugar junto a la maquinaria de acero inoxidable. Su trabajo era simple, monótono. Tenía que supervisar que las botellas vacías entraran correctamente en la máquina de llenado. Una y otra vez. Botella tras botella. Hora tras hora. El ruido en la planta es constante, un zumbido mecánico que se te mete en los huesos. A su lado trabajaba Juana Rodríguez. La misma mujer a la que había mandado al turno de noche. Organicé las cosas para que Juana volviera temporalmente al turno de día, como supervisora de la sección de Isabel. Quería que mi nuera viera, cada minuto de cada día, el rostro de una de las personas a las que había intentado destruir. Durante las primeras horas, Isabel apenas se movió. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, mirando las botellas con una mezcla de asco y aburrimiento. Pero el trabajo no espera.
El supervisor de planta, un hombretón llamado Miguel que lleva 30 años en la empresa y es leal hasta la médula, se le acercó un par de veces para indicarle que debía prestar más atención. A mediodía, recibí el primer informe de Miguel. Me lo envió por mensaje. Corto y directo. La señorita no se adapta. Se queja del ruido. Se queja del uniforme. Y ya ha tenido un par de comentarios desagradables con sus compañeras. Le pedí detalles. Le ha dicho a María, la que está en el etiquetado, que este trabajo es para gente sin ambición. Que por eso se pasan aquí toda la vida. Cerré los ojos. La rabia que sentí fue una punzada, aguda y fría. Ni siquiera en esta situación. Ni siquiera cuando se le había despojado de su título y su traje de diseño, era capaz de sentir una pizca de humildad. De empatía. Su castigo no estaba funcionando como una lección. Solo estaba sacando a la luz la verdadera fealdad de su carácter. Estaba confirmando todas y cada una de mis sospechas. Seguí observando la cámara de vez en cuando. La veía frotarse la espalda. La veía mirar el reloj cada 5 minutos. La veía mirar a sus compañeras, a mujeres como Juana y María que se ganan la vida honradamente, con una superioridad que era insultante. El día se me hizo largo. A mí también. Cada minuto que ella pasaba allí abajo era un recordatorio del fracaso de mi hijo. Del fracaso de su matrimonio. Al final de la tarde, justo cuando estaba recogiendo mis cosas para irme a casa, sonó mi teléfono móvil. Era Mateo. Su voz sonaba tensa, preocupada. Mamá, tenemos que hablar, dijo. Algo terrible está pasando en el trabajo de Isabel. Respiré hondo. La siguiente fase de la partida acababa de comenzar. Mantuve el teléfono pegado a la oreja, escuchando el silencio al otro lado de la línea. Sabía que esta llamada llegaría. Era inevitable. ¿Qué ocurre, Mateo?, pregunté, intentando que mi voz sonara tranquila. Como la de una madre que simplemente escucha. Es Isabel, mamá. Está destrozada. Su voz era una mezcla de rabia e impotencia. La han metido en un programa absurdo, la tienen moviendo botellas todo el día. A ella, a una directora de marketing. Dice que es una humillación, que alguien en la empresa la tiene entre ceja y quiere hundirla. Escuchaba sus palabras y era como oír un eco. El eco de Isabel. Usaba sus mismas expresiones. Alguien la tiene entre ceja y ceja. La misma cantinela de víctima que ella le habría repetido durante toda la noche anterior. Mi hijo se había convertido en el altavoz de su esposa. Cree que es porque es demasiado buena en su trabajo, continuó Mateo, y que hay gente envidiosa que no soporta su talento. Mamá, no es justo. Llega a casa agotada, con dolor de espalda, con las manos destrozadas. No para de llorar. Me imaginé la escena. Isabel, con sus lágrimas de cocodrilo. Mateo, consolándola, creyendo cada una de sus mentiras. Sentí una punzada de dolor. No por Isabel. Por él. Por la venda que llevaba en los ojos, tan apretada que ya no le dejaba ver la realidad. Por favor, mamá, suplicó. Y esa súplica fue como un cuchillo en mi corazón. Tú conoces a gente ahí dentro. Llevas años moviéndote en ese mundo. ¿No podrías, no sé, hacer una llamada? ¿Hablar con alguien? Solo para que revisen su caso. Para que se den cuenta del error que están cometiendo. Un error. Él lo llamaba un error. Me quedé en silencio un momento. Podría haberle dicho la verdad. Podría haberle gritado que alguien, que la tenía entre ceja y ceja era yo. Que no había ningún error.
que todo era un plan medido y calculado. Pero no lo hice. Sabía que no me creería. Aún no. En lugar de eso, elegí otro camino. Un camino más sutil. Mateo, cariño, le dije, y mi voz se suavizó, cargada con todo el peso de mi amor y mi decepción. Escúchame. Claro que es una situación difícil. Pero solo te pido que pienses en una cosa. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Mateo, hijo mío, ¿alguna vez te has detenido a pensar si Isabel podría, tan solo una vez, no ser la víctima? Hubo un silencio largo al otro lado. Un silencio denso. Podía casi oír el engranaje de su mente, confundido, intentando procesar mi pregunta. ¿Qué quieres decir?, preguntó finalmente, a la defensiva. Solo eso, respondí con calma. Solo quiero que te lo preguntes. Nada más. Ahora tengo que dejarte, tengo otra llamada. Colgué antes de que pudiera responderme. No quería discutir. No quería darle más argumentos para que él se los repitiera a su mujer. Solo quería plantar una semilla. Una pequeña semilla de duda en el terreno fértil de su conciencia. Me quedé mirando el teléfono durante un largo rato. La conversación me había dejado un sabor amargo. El amor de madre a veces te obliga a tomar decisiones que duelen. Decisiones que, a corto plazo, te distancian de tus propios hijos. Pero lo hacía por él. Para que un día, por fin, abriera los ojos. Y mientras pensaba en eso, supe que la lección de Isabel aún no había terminado. La línea de embotellado había sido solo el principio. Había que aumentar la presión. Había que llevarla a un lugar donde su soberbia se enfrentara cara a cara con la humildad más básica. Descolgué el teléfono y llamé al despacho de Elena. Elena, dije, con una voz que ya no contenía ni rastro de duda. Prepara el siguiente traslado para la señora Morales. ¿A dónde, Carmen?, preguntó mi asistente. A la cocina, respondí. Ha llegado el momento de que aprenda a lavar los platos. Si Isabel pensaba que la línea de embotellado era el infierno, es porque todavía no conocía la cocina de la cafetería de la empresa. El traslado se hizo efectivo al lunes siguiente. Su nueva asignación dentro del programa de liderazgo integral era en el departamento de servicios. Puesto, ayudante de cocina. Tareas, pelar patatas, fregar el suelo y, sobre todo, encargarse de la zona de lavado de platos. Cientos de platos, bandejas y cubiertos sucios cada día. El ambiente en la cocina es un mundo aparte. Es un lugar de calor, de vapor, de olores mezclados y de trabajo duro, muy duro. Es el corazón que alimenta a toda la empresa, pero es un corazón invisible. Nadie piensa en la gente que trabaja allí abajo, en el sótano. Y allí estaba ella. Mi nuera. Con un delantal de plástico, una cofia que aplastaba su pelo rubio y unos guantes de goma amarillos. Su supervisora era María, una mujer de 50 y tantos años, con más fuerza en los brazos que muchos hombres y una lengua que no se andaba con rodeos. María no sabía quién era Isabel, solo veía a una nueva empleada con aires de princesa que no sabía ni cómo agarrar un estropajo. Durante los primeros días, no necesité cámaras. Tenía los informes de María. Cada tarde, subía a mi despacho, se quitaba la cofia y me contaba la jornada. Esa chica, Carmen, no sé de dónde la han sacado, me dijo el primer día. Se pasa más tiempo mirando sus uñas rotas que fregando. Y se queja por todo. Que si el agua está muy caliente, que si el detergente le irrita la piel. Como si las demás estuviéramos en un balneario. Yo solo escuchaba y asentía. Al tercer día, el informe de María fue diferente. Ya no era solo sobre pereza. Era sobre veneno.
Hoy se ha pasado, me dijo María, con el ceño fruncido. Estaba hablando con Luis, el chico nuevo, y le he oído decir que este tipo de trabajos son, y cito textualmente, para inmigrantes o para gente que no ha tenido la inteligencia de aspirar a algo mejor. Me quedé quieta. La frialdad de sus palabras me recorrió la espalda. Ni siquiera allí, en el último peldaño, era capaz de ver a los demás como iguales. Seguía mirando al mundo desde su pedestal imaginario. Le he dicho 4 cosas, por supuesto, continuó María, con su franqueza habitual. Le he dicho que en esta cocina hay gente más inteligente y más decente que muchos de los que van con traje y corbata por los pasillos de arriba. Se ha quedado callada, pero con una mirada que si matara, yo ahora mismo no estaría aquí. A partir de ese día, dejé de sentir cualquier atisbo de satisfacción. Ya no había placer en el castigo. Solo una profunda y amarga decepción. Tenía la vaga esperanza de que esta experiencia, por dura que fuera, le enseñara algo. Que despertara en ella una mínima chispa de humildad. Pero me equivoqué. Isabel no estaba aprendiendo. Solo estaba acumulando más rencor. Se veía a sí misma como una reina en el exilio, obligada a convivir con plebeyos. No entendía que el valor de una persona no reside en el puesto que ocupa, sino en el respeto con el que trata a los demás. La confirmación final, la que selló su destino, llegó al final de la semana. María subió a mi despacho, pero esta vez no parecía enfadada. Parecía triste. Carmen, hoy ha dicho algo más, empezó con voz queda. Estaba otra vez hablando con Luis, creyendo que nadie la oía. Y ha hablado de ti. Me preparé para lo peor. Ha dicho, María tragó saliva, como si le costara repetir las palabras. Ha dicho, mi suegra probablemente se reiría si me viera ahora. Esa vieja amargada. Vieja amargada. Así me veía. No como la mujer que crió a su marido. No como la fundadora de la empresa que le daba de comer. Solo como una vieja amargada. En ese instante, todo terminó. La lección. El experimento. La paciencia. Escuchar esas palabras fue la confirmación final. La lección había terminado, y era hora del juicio. Si han llegado escuchando hasta aquí, les pido un pequeño gesto, dejen un número 1 en los comentarios. Así sabré que todavía hay amigos acompañándome en este viaje. Su presencia es mi mayor aliento para contarles el final de esta historia. A la mañana siguiente, no tardé en dar la orden. Llamé a Elena. Elena, le dije, mi voz sonaba distinta, más fría que de costumbre, por favor, convoca a la señora Isabel Morales a mi despacho. Mañana por la mañana, a primera hora. Y dile que venga sola. Es una reunión importante. Elena, con su discreción habitual, no preguntó nada. Solo asintió y se fue a cumplir su tarea. Sabía, por mi mirada, que la hora de la verdad había llegado. La noche la pasé en mi apartamento. No dormí mucho, otra vez. Pero esta vez no era por angustia. Era por la expectación. Por la certeza de que, al fin, todo se pondría en su lugar. Revisé mentalmente cada palabra que iba a decir, cada gesto. No quería dejar nada al azar. Esta no era solo una confrontación, era una lección final. A la mañana siguiente, llegué a Bodegas Morales más temprano de lo habitual. Me senté en mi gran sillón de cuero, el que mira a los viñedos, y esperé. Mi despacho, en la planta más alta, se sentía como un tribunal. El sol de la mañana entraba por los ventanales, iluminando el polvo en el aire, como pequeñas partículas de verdad flotando. A las 10 en punto, oí el intercomunicador. Señora Morales, dijo Elena, su voz tranquila como un lago,
la señora Isabel Morales está aquí. ¿Qué pase, Elena? Oí el suave clic de la puerta al abrirse. Y luego, unos pasos firmes sobre el mármol pulido de mi despacho. Los pasos de alguien que se cree dueña de la situación. Los pasos de Isabel. No me giré de inmediato. Quería que ella sintiera el peso de mi espalda. El peso de una presencia que aún no reconocía. Disculpe, dijo Isabel. Su voz. Esa voz que tantas veces me había herido. Ahora sonaba con un tono de fastidio apenas disimulado. Me han dicho que me han convocado por mi traslado. Pero creo que hay un error. ¿Por qué estoy en la planta ejecutiva? Mi puesto no está aquí. Su arrogancia. Ni siquiera en el lugar más importante de la empresa, ante la máxima autoridad, podía desprenderse de ella. Eso solo confirmaba mis sospechas. Lentamente, muy lentamente, giré mi sillón. Su reflejo en el gran ventanal fue lo primero que capté. Luego, sus ojos. Primero, una expresión de confusión. Ella no esperaba verme allí. Luego, la confusión se convirtió en asombro. Después, el asombro dio paso al miedo. Y, finalmente, el miedo se transformó en un horror gélido. Su boca se abrió y se cerró varias veces, como un pez fuera del agua, antes de que saliera cualquier sonido. Usted, balbuceó. Pero, ¿qué? ¿Cómo ha entrado aquí? No respondí. Solo la miré. Dejé que la realidad la golpeara con toda su fuerza. He entrado por mi puerta privada, le dije, con una voz tranquila, sin una pizca de emoción. Una voz de CEO. Como hago cada mañana desde hace más de 30 años. Le señalé la silla frente a mi escritorio. Por favor, siéntese, Isabel. Tenemos mucho de qué hablar. Se quedó de pie, como si sus piernas no le respondieran. Su rostro era un torbellino de emociones. Incredulidad. Ira. Pánico. Y, por un instante, vi un cálculo frío en sus ojos. Un último intento de encontrar una salida. Esto es una broma, ¿verdad?, dijo, con la voz casi inaudible. Usted no puede ser la CEO y fundadora de Bodegas Morales. Me temo que sí lo soy, respondí, completando su frase. Lo he sido durante 35 años. De hecho, antes de que tú nacieras. Isabel se desplomó en la silla, como si le hubieran cortado los hilos. Su postura, antes altiva, ahora era la de una marioneta rota. Pero usted, en la cena, dijo que trabajaba en una empresa de limpieza. Dije que era dueña de un negocio, Isabel, la corregí, mi voz firme. Tú asumiste que era una empresa de limpieza. La gente a menudo ve lo que espera ver, ¿no crees? Se quedó en silencio. Su mente, podía sentirla, trabajaba a toda velocidad, intentando reconstruir la realidad que se le había desmoronado. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. Era más suave. Más dulce. Demasiado dulce. La voz que usaba cuando quería manipular. Señora Morales, dijo, y la palabra señora sonó extraña en sus labios, casi una ofensa. Yo, no tenía ni idea de quién era usted. Si lo hubiera sabido, la habría tratado de otra manera. La interrumpí. Eso es interesante, Isabel. Así que tu comportamiento hacia mí se basó en tu percepción de mi estatus social. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Su cara se puso roja. No, no es lo que quise decir. ¿Y qué quisiste decir exactamente?, insistí. Se enderezó en la silla, intentando recuperar un poco de su compostura. Quise decir que, obviamente, hubo un malentendido.
Las dinámicas familiares pueden ser complicadas, y a veces uno dice cosas en el calor del momento que realmente no quiere decir. Ah, sí, repliqué, con un tono neutro que ocultaba mi rabia. Así que cuando llamaste a seguridad para que me sacaran de la fiesta de cumpleaños de mi nieto, ¿eso fue solo un calor del momento? Yo estaba estresada por la cena, se defendió, sus palabras saliendo precipitadas. Todo tenía que ser perfecto y su presencia, señora Morales, hacía que no lo fuera. Tomé la carpeta con las quejas y la abrí sobre mi escritorio. Dime, Isabel, ¿recuerdas a Montserrat Pons? El cambio repentino de tema la pilló por sorpresa. ¿Quién? Montserrat Pons. 61 años. Departamento de Contabilidad. La humillaste públicamente en una reunión, sugiriendo que debería retirarse para dejar paso a mentes más modernas. ¿Un calor del momento, también? Sus ojos se movían frenéticamente por mi despacho, buscando una vía de escape. Eso fue un desacuerdo profesional. A veces hay que ser directa en los negocios. ¿Y qué me dices de Roberto Vargas? Soporte informático. Lo hiciste trabajar horas extras en tus proyectos personales, mientras le decías que no podía seguir el ritmo de los jóvenes. La estudié. Su máscara de frialdad empezaba a agrietarse. Yo tengo estándares muy altos, dijo, con un hilillo de voz. ¿Y Juana Rodríguez? La supervisora de limpieza. Te quejaste de que era poco profesional porque no pudo atender una petición tuya de última hora. Y fue trasladada al turno de noche por tu culpa. La compostura que tanto le costaba mantener se desmoronaba por completo. No entiendo qué tiene que ver esto, balbuceó. Eran problemas laborales legítimos. Empujé mi ordenador portátil hacia ella, mostrándole la lista de quejas. 3 quejas formales por discriminación por edad en 18 meses. Todas desestimadas porque tu supervisor creyó que simplemente mantenías altos estándares. Manteniendo altos estándares, continué, mi voz ahora más firme, cuando le dijiste a Luis, en la línea de embotellado, que la gente en producción está ahí porque no tiene la ambición para aspirar a algo mejor. ¿Y cuándo dijiste en la cocina que los trabajos como el suyo eran para inmigrantes? El color abandonó su rostro. Sus ojos se fijaron en mí, llenos de un terror paralizante. Usted estaba allí, susurró. Usted estaba en la cocina. Estuve allí. Cada día de esta semana. Escuchándote despreciar a gente trabajadora como simple mantenimiento. Viéndote aprender nada de tu experiencia, salvo a culpar a otros de tu situación. Se levantó de golpe, su máscara cayendo al suelo hecha pedazos. Esto es una encerrona, gritó. Usted no puede espiar a sus empleados. Puedo observar la cultura laboral de mi propia empresa, Isabel, le respondí, levantándome también. Y lo que encontré fue a una empleada que ataca sistemáticamente a los trabajadores mayores, que cree que el estatus social determina el valor humano, y que carece de la empatía básica necesaria para el liderazgo. Está haciendo esto por la cena, ¿verdad? La acusación salió de ella como un grito desesperado. Esto es venganza personal. Me acerqué a la ventana, contemplando el horizonte de los viñedos. ¿Sabes sobre qué construí esta empresa, Isabel? Pregunté, sin mirarla. Sobre la idea de que la innovación surge de respetar todas las perspectivas. Que la sabiduría tiene muchas formas. Y que el valor de una persona no lo determina su edad o su origen. Me volví para mirarla directamente. Tú representas todo aquello contra lo que he luchado toda mi carrera. Eres lo opuesto a todo lo que Bodegas Morales representa. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Su voz era apenas un susurro. ¿Me va a despedir? Eso depende de ti. La esperanza,
tenue y frágil, apareció por un momento en sus ojos. ¿Qué quiere decir? Tienes una elección, Isabel. Puedes continuar trabajando en la cocina, aprendiendo lo que significa ser tratada de la manera en que has tratado a otros. Tal vez, con el tiempo, desarrolles algo de comprensión sobre cómo tus acciones afectan a las personas. ¿Y la otra opción? Puedes presentar tu dimisión hoy mismo. Te proporcionaré una referencia neutral que mencionará tus habilidades en marketing, sin detallar los motivos de tu marcha. Dejarás la empresa en silencio, con la cabeza alta, si así lo eliges. Me miró fijamente durante un largo momento. Pude ver cómo sopesaba sus opciones. La humillación continua en la cocina, o una salida digna. Finalmente, habló. Y sus palabras me revelaron todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. Esto es chantaje, dijo, con la voz cargada de veneno. Usted está usando su posición para obligarme a irme porque yo no sabía quién era usted. Te estoy dando la oportunidad de irte con tu dignidad intacta. Mi dignidad, su voz se alzó. Me ha tenido lavando platos durante semanas. Me ha humillado. Te di el mismo trato que tú has dado a los empleados bajo tu supervisión. La diferencia es que ellos no tuvieron elección. Tú sí la tienes. Isabel se movió hacia la puerta, luego se giró, su rostro contraído por la ira. Mateo se enterará de esto. Sabrá qué clase de persona es su madre en realidad. Mateo se enterará de la verdad, Isabel, le corregí, mi voz inquebrantable. Sí. Se enterará de que su esposa ha estado acosando sistemáticamente a empleados mayores. Y que llamó a seguridad para que sacaran a su madre de la fiesta de cumpleaños de su hijo. Se quedó congelada, con la mano en el pomo de la puerta. También se enterará, continué, de que, cuando se te dio la oportunidad de asumir la responsabilidad de tus acciones y crecer como persona, elegiste culpar a otros y hacerte la víctima. Se enterará de todo, Isabel. Está destruyendo mi matrimonio. Tu matrimonio no es mi responsabilidad, Isabel. Tu carácter, sí. Se quedó allí, por un momento más, su pecho subiendo y bajando con respiraciones rápidas. Cuando volvió a hablar, su voz era fría y calculadora. Elijo la cocina, dijo. Me quedaré en la cocina y demostraré que todo esto es solo su pequeña venganza personal. Mateo acabará dándose cuenta. Asentí lentamente. Muy bien. Reporta en la cafetería el lunes por la mañana. A la misma hora. En la misma estación. Después de que se fue, volví a sentarme en mi escritorio, sintiéndome más vieja que mis 68 años. Había esperado que la verdad la conmocionara hasta la autorreflexión, que tal vez eligiera esto como una oportunidad para crecer. En cambio, había elegido la desafiante ilusión. Volvería a la cocina no para aprender, sino para soportar. Mi teléfono zumbó con un mensaje de Mateo. Mamá, ¿podemos almorzar hoy? Isabel tiene algo que quiere contarte. Miré el mensaje durante un largo rato antes de responder. Me temo que hoy estoy bastante ocupada, cariño. Quizás, en otro momento. Porque ya sabía lo que Isabel quería contarle. Quería confesar su identidad, para aprovechar nuestra conexión familiar y escapar de las consecuencias de sus acciones. Quería poner a Mateo en mi contra pintándose a sí misma como la víctima de mis expectativas irrazonables. Pero esa conversación vendría en mis propios términos, no en los suyos. Y cuando llegara, Mateo aprendería algunas verdades incómodas sobre la mujer con la que se había casado. La rendición de cuentas estaba lejos de terminar. La llamada de Mateo llegó un martes por la tarde, 3 semanas después de mi confrontación con Isabel en mi despacho. Su voz sonaba tensa, agotada, cargada con el peso de alguien que,
por fin, se había visto forzado a mirar una verdad incómoda. Mamá, tenemos que hablar, me dijo. Los tres. Isabel insiste. Dice que te debo una disculpa. Sabía que Isabel había intentado torcer la historia, pintándose como la víctima de mi supuesta venganza. Seguro que le había contado a Mateo una versión distorsionada, llena de autocompasión y acusaciones contra mí. Era su forma habitual de operar. ¿Sobre qué, Mateo?, pregunté, dejando que mi voz sonara cansada, pero firme. ¿Sobre el puesto de trabajo de Isabel? ¿Sobre lo que pasó en el cumpleaños de Hugo? ¿Sobre todo? Hubo un silencio. Pude oír voces apagadas al fondo, la de Isabel, sin duda, dándole instrucciones. Ella me ha contado quién eres en realidad, dijo Mateo, su voz cargada de reproche. ¿Y cómo te sientes al respecto? Confuso, Mateo. Y enfadado, supongo. No entiendo por qué no me dijiste que eras dueña de la empresa donde ella trabaja. Cerré los ojos. Siempre lo mismo. Él seguía desviando el foco. Nunca me preguntaste qué tipo de negocio tenía, Mateo, le recordé con suavidad. Asumiste, igual que ella. Igual que muchos. Que la fundadora de Bodegas Morales ya no tenía nada que ver con la empresa. Ese no es el punto, mamá, insistió, su voz subiendo un poco de volumen. El punto es que has estado manipulando su empleo, castigándola por problemas familiares personales. Eso no está bien. Eso no es propio de ti. Me dolió, claro que me dolió. Escuchar a mi propio hijo acusarme así. Pero ya no era la Carmen de hace unas semanas. Esta vez, estaba preparada. ¿Es eso lo que ella te ha contado?, pregunté, mi voz tranquila como el agua. Me ha dicho que la has estado obligando a fregar platos durante semanas, como una especie de venganza. Que no la conocías. Que la estás destruyendo. Esa no es la madre que conozco. Entonces, quizás no me conozcas tan bien como crees, hijo, respondí. Igual que tú tampoco conoces a tu mujer tan bien como piensas. ¿Y qué se supone que significa eso? Significa que deberíamos tener esta conversación en persona. Ven a mi apartamento esta noche, Mateo. Y tráela a ella también. A las 8. Llegaron con 15 minutos de retraso. Isabel se había arreglado. Demasiado. Su pelo, perfecto. Su maquillaje, impecable. Llevaba un vestido elegante, cuidadosamente elegido para proyectar una imagen de competencia profesional y victimismo personal. Parecía estar preparada para un juicio, no para una conversación familiar. Mateo, en cambio, parecía cansado. Atrapado entre dos mundos, entre dos mujeres que se suponía que debía amar, pero que claramente no comprendía. Les ofrecí café en mi pequeña sala de estar. Mi modesto apartamento, el mismo donde había vivido los últimos 10 años, era un contraste brutal con la mansión suburbana que compartían ellos. El contraste no pasó desapercibido para ninguno de los tres. Lo noté en la mirada rápida de Isabel. Mamá, Mateo comenzó, sentándose en mi sofá gastado. Se veía incómodo. Isabel me ha contado algunas cosas inquietantes sobre lo que ha estado sucediendo en su trabajo. Estoy segura de que sí, respondí, manteniéndome de pie, con las manos juntas a mi espalda. ¿Qué te ha contado exactamente? Isabel se inclinó hacia adelante, su expresión una cuidadosa mezcla de dolor y determinación. Le he dicho que has estado usando tu posición para humillarme, dijo, mirándome directamente. Era su última tirada de dados. Que me has trasladado al peor trabajo de la empresa como castigo por un desacuerdo familiar. ¿Un desacuerdo familiar?, repetí la frase lentamente. Mamá,
por favor, Mateo intervino, independientemente de lo que pasara en el cumpleaños de Hugo, usar tu negocio para ajustar cuentas personales no está bien. No es propio de ti. Tienes razón, dije. No es propio de la madre que conoces. Pero es exactamente propio del CEO que siempre he sido. Me moví hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad que empezaban a encenderse. Dime, Mateo, ¿qué sabes sobre el desempeño de Isabel en el trabajo? Ella es exitosa. Es ambiciosa. Está construyendo una carrera. Ha presentado 3 quejas contra empleados mayores en 18 meses, la interrumpí, sin levantar la voz. Ha creado un ambiente laboral hostil para cualquiera que supere los 50 años. Ha acosado sistemáticamente a personas que ella considera por debajo de su estatus. La cuidada compostura de Isabel se resquebrajó ligeramente. Esas eran preocupaciones profesionales legítimas. ¿Legítimas? Mi voz era un susurro, pero un susurro cargado de peso. Tú le dijiste a Luis que los trabajadores de la cocina no tienen las habilidades o la inteligencia para aspirar a algo mejor. Los llamaste mantenimiento. Me volví para mirarlos. Dijiste que Juana Rodríguez probablemente nunca terminó el bachillerato. Y sugeriste que María podría ser una inmigrante ilegal. ¿También eran esas preocupaciones legítimas? El rostro de Mateo palideció. Miró a Isabel, sus ojos llenos de una pregunta que no se atrevía a pronunciar. Isabel, ¿es eso cierto? Estaba frustrada, dijo Isabel, su voz aguda. La gente dice cosas cuando está bajo estrés. De la misma manera que tú dijiste cosas cuando estabas estresada por la cena de cumpleaños, pregunté en voz baja. De la misma manera que llamaste a seguridad para que sacaran a la pobrecilla de tu mesa. ¿Qué significa eso? Mateo nos miró, confundido. Significa, pobre mujer, en español, le expliqué. Es lo que tu esposa me llamó antes de que me hiciera escoltar fuera del cumpleaños de tu hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo miró a Isabel, su rostro recorriendo una gama de emociones que reconocí de su infancia. La misma mirada que tenía cuando, a los 7 años, se dio cuenta de que los Reyes Magos no eran reales. Llamaste a mi madre. Pobrecilla, su voz era un hilo. Los ojos de Isabel se movían por la habitación como los de un animal atrapado. Mateo, tienes que entender. Se presentó con un aspecto. Quiero decir, yo no sabía quién era ella. ¿Y eso lo hace aceptable? Preguntó Mateo, su voz empezando a temblar. El control cuidadoso que había mantenido durante años finalmente se estaba rompiendo. ¿Está bien humillar a la gente si crees que es pobre? ¿Está bien echar a mi madre de nuestra casa si no cumple tus estándares? Mateo, por favor. No lo estás entendiendo. Lo estoy entendiendo perfectamente, dijo él, poniéndose de pie y paseando por mi pequeña sala de estar. Sus manos se aferraban a su cabeza. Estoy entendiendo que mi esposa echó a mi madre de nuestra casa porque le avergonzaba su apariencia. Estoy entendiendo que ha estado acosando a empleados mayores en el trabajo. Estoy entendiendo que cuando mamá le dio consecuencias por su comportamiento, corrió a casa para pintarse a sí misma como la víctima. La máscara de Isabel finalmente se desprendió por completo. Tu madre te ha estado mintiendo, gritó. Ha estado manipulando toda esta situación para hacerme quedar mal. ¿Cómo? La pregunta salió de Mateo, afilada como una cuchilla. ¿Cómo ha estado mintiendo? Ella fingió ser una limpiadora. Me espió en su propia empresa. Observando a una empleada que había sido objeto de múltiples quejas, la corregí, mi voz serena. Mateo se volvió hacia mí. ¿Es eso cierto, mamá? ¿Lo de las quejas? Asentí. 3 quejas formales en 18 meses,
todas desestimadas porque su supervisor creyó que simplemente mantenía altos estándares. Mateo volvió a mirar a su esposa. Pude ver cómo sus últimas ilusiones se desmoronaban. Así que cuando llegabas a casa cada noche quejándote de lo injustamente que te estaban tratando, de cómo alguien te estaba persiguiendo, en realidad estabas enfrentando las consecuencias de tu propio comportamiento. Mateo, tú no entiendes cómo es el mundo corporativo, dijo Isabel, desesperada. A veces tienes que ser dura. ¿Dura? La voz de Mateo se quebró. Llamaste a seguridad a mi madre, Isabel. La humillaste delante de 20 personas. Hiciste que nuestro hijo viera cómo echaban a su abuela de su fiesta de cumpleaños. Estaba protegiendo la reputación de nuestra familia, gritó Isabel. ¿De qué? De mi madre. De la mujer que me crió, que trabajó 3 empleos para pagarme la universidad, que nunca se perdió una reunión de padres y maestros ni un partido de fútbol. Mateo estaba gritando ahora, años de resentimiento reprimido saliendo a borbotones. Nos estabas protegiendo de la persona más decente que conozco. Isabel se puso de pie, su rostro enrojecido por la ira y la desesperación. Ella no es la santa que tú crees, espetó. Mira dónde vive. Mira cómo viste. Es una vergüenza. El eco de sus palabras flotó en el aire, frío y cortante. Mateo la miró fijamente durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era extrañamente tranquila. Vete, dijo. ¿Qué? Vete de la casa de mi madre. Vete ahora, antes de que diga algo de lo que me arrepienta. Mateo, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Se acercó a la puerta, abriéndola de par en par. Vete a casa. Haz tus maletas. Hablaremos de los acuerdos de custodia a través de abogados. Isabel me miró, sus ojos desorbitados por el pánico. Esto es lo que querías, ¿verdad, Siseo? Querías destruir mi matrimonio. Yo la miré fijamente. Quería que aprendieras que las acciones tienen consecuencias, Isabel. Quería que entendieras que tratar a la gente con crueldad porque crees que están por debajo de ti es inaceptable. Quería que desarrollaras un mínimo de decencia humana. Y en lugar de eso, lo has destruido todo. No, Isabel, dije. Tú lo destruiste todo. En el momento en que decidiste que mi nieto estaría mejor sin su abuela. En el momento en que elegiste la crueldad en lugar de la bondad. En el momento en que obligaste a Mateo a elegir entre su esposa y su conciencia. Ella nos miró a Mateo y a mí por última vez, buscando algo que la salvara. No encontró nada. Agarró su bolso y salió de mi apartamento. Esto no ha terminado, siseó antes de que la puerta se cerrara. Sí, dije en voz baja. Sí que lo ha terminado. Después de que se fue, Mateo se desplomó en la silla que ella había ocupado, con la cabeza entre las manos. Nos sentamos en silencio durante un largo rato, el peso de 20 años de errores instalándose entre nosotros. Lo siento, mamá, susurró finalmente. Lo siento por todo. Lo siento mucho. Lo sé, hijo. Lo sé. ¿Cuánto tiempo supiste quién era ella en realidad?, preguntó, levantando la vista. Sus ojos estaban rojos. Lo sospeché desde el principio, hijo. Pero esperaba equivocarme. Esperaba que tal vez ella cambiara. Que tal vez el amor la hiciera más amable. ¿Qué pasa ahora? Ahora te reconstruyes. Te enfocas en ser el padre que Hugo necesita. Recuerdas quién eres, debajo de todos los compromisos que hiciste. Y en cuanto a Isabel, pensé en sus opciones. Dimisión o humillación continua en la cocina de mi empresa.
Isabel encontrará su propio camino, Mateo. Siempre lo hace. Mateo asintió lentamente. ¿Puedes perdonarme por haberla dejado tratarte así, mamá? Me acerqué y me senté a su lado en el sofá, tomando su mano. Eres mi hijo, Mateo. No hay nada que perdonar. Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que reconstruir la confianza llevaría tiempo. Algunas heridas sanan rápido. Otras dejan cicatrices que te cambian para siempre. La rendición de cuentas había llegado, sí. Pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Han pasado 6 meses desde aquella noche en mi apartamento. 6 meses de calma después de la tormenta. Isabel se fue. No eligió la cocina, por supuesto. Al día siguiente de su conversación con Mateo, presentó su carta de dimisión, citando motivos personales. Nunca la volví a ver. Sé que se mudó de vuelta a casa de sus padres, a otra ciudad. Decidió, supongo, que era preferible empezar de cero en otro lugar a enfrentar las consecuencias de sus actos en un pueblo donde la gente conocía la verdad. A veces, la huida es la forma más ruidosa de admitir la derrota. El divorcio de Mateo fue rápido y silencioso. Él no quiso luchar. Solo quería cerrar esa puerta y empezar a respirar de nuevo. Y lo ha hecho. Poco a poco. La relación con mi hijo ha ido sanando, como un hueso roto que necesita tiempo y cuidado para soldar. Al principio, había mucha culpa en sus ojos. Mucho arrepentimiento. Pero con el tiempo, la culpa ha dado paso a la comprensión. Ahora hablamos más que nunca. No de Isabel, no del pasado. Hablamos de Hugo, de las viñas, del futuro. Hablamos de las cosas sencillas que habíamos olvidado. Los fines de semana, vienen a mi casa. O, mejor dicho, a la finca. Mateo se ha vuelto a enamorar de la tierra que lo vio crecer. A veces lo veo pasear entre las hileras de vides, tocando las hojas con una familiaridad que creía perdida. Está encontrándose a sí mismo de nuevo, desprendiéndose de la piel de ese hombre tenso y asustado en el que se había convertido. ¿Y Hugo? Hugo es la luz que lo ilumina todo. Tiene la risa de su padre y una curiosidad infinita. Abuela, me pregunta mientras caminamos entre las cepas, ¿por qué estas plantas son tan viejas y retorcidas? Porque han aguantado muchas tormentas, cariño, le respondo, agachándome a su altura. Pero siguen aquí, dando los mejores frutos. La fuerza de verdad no está en ser perfecto. Está en la capacidad de resistir. En la empresa también han cambiado las cosas. Aquella tormenta personal sirvió para limpiar el aire. Reorganicé el sistema de informes para que cualquier queja sobre acoso laboral, por pequeña que fuera, llegara directamente a mi atención. Juana Rodríguez, la mujer a la que Isabel había desterrado al turno de noche, es ahora la supervisora de planta. Su experiencia y su sabiduría, antes ignoradas, son ahora valoradas. La gente como ella es el verdadero pilar de esta empresa. También creé una nueva iniciativa, una de la que me siento especialmente orgullosa. Un fondo de becas para los hijos y nietos de los empleados que llevan más de 20 años con nosotros. Gente como María, la de la cocina, que ha dedicado su vida a que Bodegas Morales funcione, merece ver a sus familias prosperar. Su nieto mayor empezará la universidad el año que viene. Será el primero de su familia en hacerlo. A veces, por la tarde, me siento en mi despacho y miro por la ventana. Veo a los trabajadores terminando su jornada, riendo, hablando. Veo la vida de la bodega latiendo con un ritmo sano. Y pienso en Isabel. No con rabia. Ni siquiera con rencor. Pienso en ella con una especie de tristeza. Una tristeza por las oportunidades que desperdició.
podría haber aprendido de su experiencia. Podría haber desarrollado empatía, haber crecido como persona. Podría haber reconstruido su relación con Mateo sobre una base de respeto mutuo en lugar de escalada social. En cambio, eligió verse a sí misma como una víctima, culpar a otros de las consecuencias que ella misma había provocado. Hay personas que pasan toda su vida huyendo de la responsabilidad, sin darse cuenta de que la libertad que buscan solo se puede encontrar asumiendo las propias elecciones. Mi teléfono suena. Es Mateo. Mamá, Hugo quiere llamarte para darte las buenas noches. Oigo la voz de mi hijo, cálida y cercana. Pone el altavoz. Abuela, grita mi nieto. Papá dice que mañana iremos a ayudarte con la vendimia. ¿Puedo pisar las uvas? Sonrío. Claro que sí, mi amor. Pero solo si me prometes que te lavarás bien los pies. Oigo su risa al otro lado, una risa limpia y feliz. Y abuela, te quiero. Y yo a ti, mi cielo. Más que a todas las uvas del mundo. Colgamos. Me quedo mirando las fotos que cubren las paredes de mi pequeño apartamento. Fotos de Hugo, de Mateo, de mis padres junto a las primeras vides que plantaron. Una vida entera. Reclamada. Aquella noche, mientras me acuesto, pienso en el poder. No en el poder que viene de un título corporativo o de un estatus social. Sino en el poder que nace de conocer tu propio valor. El poder que te permite defenderte a ti misma y a los demás. El que viene de elegir la dignidad por encima de la conveniencia. La verdad por encima de la comodidad. Isabel creía que entendía el poder. Creía que venía de menospreciar a otros, de escalar socialmente, de casarse con una familia que consideraba por debajo de sus aspiraciones. Confundió la crueldad con la fuerza. Pero el poder real, el que perdura, el que construye en lugar de destruir, viene de levantar a los demás. Viene de usar tu posición para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Viene de entender que cada persona tiene valor, sin importar su edad, su acento, su educación o su puesto de trabajo. Yo construí bodegas morales sobre esos principios hace 35 años. Y los defenderé mientras me quede aliento. He recuperado mi lugar en mi familia y en mi empresa. He protegido a otros del tipo de trato que yo misma sufrí. Y lo más importante, le he enseñado a mi nieto que su abuela, efectivamente, es poderosa. No porque pueda hacer daño a la gente, sino porque elige ayudarla. Ese es el único poder que merece la pena tener. El que crea luz en lugar de oscuridad. El que te deja dormir en paz, sabiendo que has hecho lo correcto. Y así, la historia de Carmen y su cosecha de paz, termina aquí. ¿Qué piensan ustedes de la decisión final de Carmen? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Por favor, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo especial, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también podría emocionar, y por supuesto, suscribirse al canal 1257 Sulvester, para no perderse los misterios del alma que están por venir. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, tal vez la próxima vez, el protagonista, seas tú.